para todas las personas que nos están acompañando en esta tarde, en esta cuarta semana de jornadas de reflexión sobre retos globales del derecho y del derecho también transnacional. Y en la sesión de hoy vamos a abordar un tema relacionado a las herramientas y a las estrategias existentes en la lucha contra la corrupción. Y para ello nos acompaña el profesor doctor Daniel Mario Laborde Tavares. El profesor Daniel se desempeñó buena parte de su vida profesional como juez de cámara de Mar del Plata en Argentina. También desempeñó diferentes cargos dentro del Poder Judicial argentino, pero lo que más destaca en él son sus casos en la lucha contra la corrupción. De allí que una vez abandonar el servicio público, se dedicara a ser consultor y profesor de estos temas tan interesantes. Además, el profesor Laborde es doctorando de la Universidad de Salamanca en España y su tesis aborda justamente la lucha contra la corrupción. Y hemos querido que él nos acompañe en el día de hoy porque definitivamente Argentina es uno de los casos emblemáticos, es uno de los casos icónicos en materia de corrupción. E investigando un poco sobre la situación argentina, esta corrupción podría decirse que más fuerte empezó en el año 1890, cuando era presidente Miguel Juárez. Y él debió renunciar justamente al golpe de Estado de ese año, del 1890, como consecuencia de un escándalo de corrupción. Posteriormente a ese periodo, se conoce en Argentina la existencia de la década infame, que comprendió los años de 1930 a 1943, donde se gestaron grandes escándalos de corrupción de los partidos políticos, tanto oficialistas como opositores. Pero pasados esos años y ya entrados en el siglo XX, los escándalos de corrupción dejaron de ser locales, de ser políticos, y se convirtieron en escándalos transnacionales de corrupción, como el caso del Barney Brothers y también el caso de los ferrocarriles ingleses y todo lo que tuvo que ver con la corrupción en la compañía hispanoamericana de electricidad. Esos casos marcaron un antes y un después por la presencia de un fenómeno de corrupción de multinacionales a funcionarios públicos argentinos. Y de allí casos tan sonados como los casos SWIFT, los casos Deltec, IBM y el muy famoso caso de la multinacional Siemens, que en América Latina tuvo muchos epicentros, pero quizás Argentina fue el caso más notorio. En el 2018, el índice de percepción de los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción ubicaba a Argentina en el puesto 85 de una lista de 178 países. Pero la percepción de la sociedad, donde hay tantas divisiones políticas fuertes, donde el fenómeno del peronismo ha marcado también la historia política y social del país, la percepción de la mayor parte de los argentinos es que hay mucha corrupción. Quizás el caso que ha marcado la actualidad ha sido un escándalo denominado los cuadernos de sobornos de la corrupción, cuya valoración en cifras supera los 80.000 millones de dólares entre los montos o entre las coimas que se pagaron, dejando grandes afectaciones en el erario público. Algunos señalan que la corrupción argentina es única en el mundo y que es cíclica, porque la medida que pasa un escándalo afecta el poder político de turno, luego vuelve otro y así sucesivamente. Y algunos también señalan que los grandes aliados de la corrupción argentina son los medios de comunicación y la justicia. En este entorno, en este contexto, doctor Daniel, pues queremos darle la bienvenida agradeciéndole su presencia siempre tan dispuesta, tan
sincera en la Universidad Católica, a toda su disposición con los estudiantes, con todo el equipo de profesores, y le escucharemos con mucha atención para que usted, tanto de su experiencia judicial como hoy consultor de empresas y multinacionales y profesor, reflexione con nosotros sobre todos estos impactos de la corrupción en un país tan rico, pero a la vez tan diverso en niveles de desigualdad y en niveles de cifras de pobreza a niveles extremos. Entonces, bienvenido, doctor Daniel, y le escuchamos con muchísima atención. Profesora Paula, muchas gracias por el énfasis de la presentación, también por el recordatorio histórico de la lamentable corrupción argentina y la introducción al tema. De todos modos, más allá de ese énfasis que vuelvo a reconocer, yo tengo muy claro que debo venir aquí con mucha modestia. Modestia y agradecimiento por toda la gestión que se está realizando desde esa universidad y en particular un reconocimiento al director de posgrado, doctor Gilberto Ramírez Huertas. Me voy a referir desde una óptica de construcción de estrategias globales contra la corrupción a algunas tácticas de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas en ámbitos locales y finalmente haré alguna referencia a lo que considero es la situación en mi país. En una realidad permanentemente cambiante, la globalización de la lucha anticorrupción ha exigido comprensión del problema mediante sucesivos constructos y al mismo tiempo la paulatina incorporación y puesta en marcha de medios operativos. Una de las principales aperturas, obviamente, ha sido la formación de frentes comunes establecidos mediante acuerdos multilaterales que prescriben los mismos compromisos para distintos estados. Esto ya no aparece como una opción, sino como una condición estructural de la lucha anticorrupción. Se procuran instancias de consenso y evaluación mutua, y esta agenda colectiva para actores estatales y no estatales comenzó a tener lugar sobre los fines del año 1900. Argentina, con algunos de los hitos corruptores que señalaba la profesora Paula, ha contribuido lamentablemente a esa necesidad. Y así se fueron delineando los diferentes parámetros que hoy se aplican. Comenzaron a surgir temas como criterios de prevención de la corrupción, cooperación multilateral entre los países, responsabilidad penal de las personas jurídicas, monitoreo, seguimiento de resultados, la corrupción privada, soborno transnacional, solo por decir algunos de los que hoy integran el catálogo de este combate. Entre los hitos que se consiguieron, corresponde señalar varios de distintos organismos de alcance mundial o regional. Así, por ejemplo, fue señera la Convención Interamericana contra la Corrupción, que se debe a la Organización de los Estados Americanos con fecha 29 de marzo de 1996. También las Naciones Unidas comenzó su intervención a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, debido a la Oficina contra la Droga y el Delito en 12 al 15 de diciembre de 2000. Cabe mencionar también el convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las comunidades europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, que se debe al Consejo de la Unión Europea, con fecha 26 de mayo de 1997. La tan conocida Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, que
es obra de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, allá por el 21 de noviembre de 1997. La Comisión Europea también actuó motivando la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, y el Consejo de Europa, por supuesto, ha tenido varias manifestaciones. La Convención Penal sobre la Corrupción, la Convención Civil sobre la Corrupción, esto data del año 1999, y la creación del Grupo de Estados contra la Corrupción en el mismo año. Desde luego, también corresponde mencionar algunos otros esfuerzos, como la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, la Convención Árabe contra la corrupción, la Declaración de Marruecos, el Protocolo contra la Convención de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo, el Protocolo contra la Corrupción de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y, entre otros, que seguramente no conozco, la Declaración de Kuala Lumpur en Malasia. Llegamos así a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La decisión de las naciones y los sectores privados para combatir la corrupción en todos sus niveles fue plasmada en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey en marzo del 2002. En el mismo año se realizó también la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, y esto sirvió como promotor de la perentoria necesidad de crear un instrumento internacional de fuerza conjunta y mayor alcance. En consecuencia, promovida por la Oficina contra la Droga y el Delito, a través de un comité especial presidido por el embajador Héctor Cherry Samper de Colombia, esta convención suscrita en Mérida fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2003. Entró en vigor un poco más tarde, el 14 de diciembre de 2005, y cuenta a la fecha con 187 ratificaciones, lo cual supera en mucho el número de adeptos a sus precedentes regionales y se constituye en un potente factor globalizante. Enfatizando el poder nocivo de la corrupción sobre el Estado de Derecho y el desarrollo humano, este instrumento anhela ser la vanguardia del flagelo mundial. Se fijan obligaciones generales que apuntan fundamentalmente a la prevención y al control dinámico e internacional de los distintos logros de la distinta marcha del proyecto, que se estructura sobre todo en 4 pilares. Se estructuran así las esferas concretas de esto, ¿no? La prevención, en primer lugar, luego la penalización, la cooperación internacional y, por último, la recuperación de activos. Como prevención se considera la implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad civil. Con ese horizonte se instaura que los Estados partes deben adoptar sistemas de selección de funcionarios con arreglo a criterios objetivos de mérito, asegurar toda la claridad en la financiación de los partidos políticos, desarrollar códigos de conducta que incluyan el estímulo a la ¿Lo perdimos? Bueno, ya. Miren, les pido 1000 disculpas, pero me acaba de llamar mi hijo. Evidentemente no conocía el horario, no sé si habrán alcanzado a percibir un hola pa muy cariñoso. Yo tenía el teléfono en silencio, pero bueno, evidentemente me disculpo por no manejar convenientemente la tecnología porque la llamada apareció en pantalla.
Espero que no se repita y si no, lo vamos a... Sí, me parece que estabas ocupado, me manda un mensaje ahora. Si interrumpe de nuevo, lo reprendemos entre todos. Mis disculpas nuevamente, por favor. Bueno, estábamos entonces hablando de la promoción de los procesos licitatorios que deben principiar una amplia participación bajo cánones preestablecidos, establecer la rendición de cuentas públicas. Se hace hincapié en la importancia de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Todo esto también es extensivo a los privados que tienen de alguna manera que prevenir el conflicto de intereses, prohibir la existencia de contabilidades paralelas, etc. En el capítulo destinado a la penalización, la Convención pide a los Estados parte que introduzcan tipificaciones penales inclusivas no solamente de las formas básicas de corrupción, sino de todos aquellos actos que la experiencia demuestra que le pueden servir de vehículo. El catálogo ofrece tipificaciones que comprenden el soborno a agentes nacionales, extranjeros y de organizaciones internacionales públicas, la malversación o peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo de productos del delito, el encubrimiento y la obstrucción de justicia, la responsabilidad de las personas jurídicas, el embargo preventivo, incautación y decomiso, protección de los denunciantes, indemnización por daños y perjuicios, la cooperación de los participantes del ilícito a brindar información útil con fines investigativos o probatorios, y la evitación de los obstáculos que pudieran surgir del secreto bancario. También promueve técnicas especiales de investigación que en alguna ocasión pueden brindar ciertos límites con un sistema garantista, como entregas controladas, vigilancia electrónica, operaciones encubiertas, etc. La prevención y detección de transferencias del producto del delito obliga a las instituciones financieras a adoptar disposiciones de control. Se impide el desempeño de entidades no reguladas y se instala como obligatoria la difusión de la información. El decomiso de bienes en su faz de cooperación internacional ha merecido particular tratamiento, admitiéndole incluso en caso de no haber mediado sentencia, condena, por fallecimiento, ausencia, fuga u otros casos apropiados. Todo lo cual trasciende a la cooperación internacional. En ese apartado se enfatiza la importancia de la asistencia más allá de las fronteras, tal como la asistencia mutua en las investigaciones, en la recolección probatoria, en los procesos de extradición, rastreo, embargo de bienes, aprehensión y confiscación. Como novedad, se permite la ayuda mutua aún en aquellos casos en que no exista la doble incriminación entre los países intervinientes. La recuperación de activos, por su parte, es un principio y una mejora fundamental de la Convención. Los Estados partes deben propiciar la aplicación de apoyo mutuo para que se hagan valer los intereses de las víctimas y dueños legítimos de estos recursos. Bien, yo quiero referirme a las posibilidades prácticas de aplicación efectiva de este arsenal normativo en lo que hace a mi país. El ente promotor de esta convención no quedó solo en el texto de la ley, en el texto de la norma, sino que intentó sucesivamente
ampliar y explicar conceptos a través del dictado de diversas guías, entre otras documentaciones. La primera de ellas fue la guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, elaborada entonces por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas. Se hizo con el objetivo de prestar asistencia a los estados respecto a las diversas opciones de normas necesarias y servir de base para proyectos de apoyo bilateral. Este documento atiende la necesidad de coherencia en el plano internacional, pero también requiere cierta flexibilidad contemplativa de las diferencias entre los distintos ordenamientos jurídicos y los diversos niveles de desarrollo institucional. Para su elaboración fueron previas 2 reuniones de un grupo internacional de expertos celebradas en Turín entre los años 2004 y 2005, y en virtud de esa tarea se ofrece una prístina directriz sobre requisitos obligatorios, o sea, los que implican la adopción efectiva de normativas, los facultativos, sobre los que corresponde solo considerar su cumplimiento, y las medidas facultativas, que son aquellas que los estados tal vez deseen aplicar. Esta guía se complementa con la guía técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, publicada por el mismo organismo en colaboración con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia. Es un complemento de la anterior, con propuestas de asesoramiento técnico sobre problemas prácticos y sus soluciones. En fin, en general, se puede decir que más allá de la ley, de la norma, del texto, apunta a la buena praxis de la puesta en funcionamiento. Estos 2 han sido precedentes de lo que me voy a ocupar con algún detenimiento, pero en resumen, que es la guía práctica sobre elaboración y aplicación de estrategias nacionales de lucha contra la corrupción. Se ha publicado en marzo de 2017 y es obra de una oficina que se denomina Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos de la Oficina contra la Droga y el Delito. Ha sido elaborada en consonancia con el programa temático relativo a la lucha contra la corrupción, el fraude económico y los delitos relacionados con la identidad de 2012 y 2015, y con la resolución 5/4 de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Bien, cierto es que los estados no pueden, podrían perfectamente redactar y aplicar sus propios instrumentos en base a un plan sensato, propio, amplio e integrado, sin necesidad de acudir a convenciones internacionales. No obstante, tal como se indicara en la declaración de Kuala Lumpur, ese modo podría servir de marco general y ser útil para movilizar y coordinar esfuerzos y recursos, así como para elaborar políticas y garantizar el seguimiento de su aplicación. Además, las diferentes tradiciones jurídicas y regímenes internos de los países comprometidos, enfrentados a desafíos completamente difíciles, han significado notorias diferencias en cuanto a logros y han sido frecuentemente decepcionantes. Este instructivo queda confeccionado con respecto a 5 principios esenciales: el proceso de redacción, el diagnóstico preliminar, el plan de lucha, la eficacia y el seguimiento.
Sobre el primero de ellos, o sea, el proceso de redacción, se dice que la responsabilidad primordial debería recaer sobre un organismo relativamente pequeño, con un grado razonable de autonomía y bajo un lineamiento que desde Argentina se nos ocurre muy idealizado, porque se supone que a la cara pública, el líder de estas actuaciones tiene que ser un político, concretamente el político más representativo de autoridad en el país. Obviamente pareciera que tiene que ser una persona que no tenga problemas pendientes de corrupción o cuyo partido político tampoco las tenga. Bueno, en Argentina en los últimos años tenemos la desgracia de no contar con un mandatario de esa naturaleza. También corresponde hallar un equilibrio en la selección de los encargados de la redacción, pues es esencial conseguir una participación de base amplia que involucre a todas las partes interesadas, pero al mismo tiempo no aparece con probabilidad de buenos resultados una declaración extensa de intenciones o una recopilación arbitraria de ideas, por lo que el número debía ser reducido y limitado a los expertos merecedores de respeto. Esas personas no deben inclinarse por ningún modelo preconcebido en observancia a las condiciones necesarias para realizar importantes consultas y estar abierto a las contribuciones de una extensa gama de interlocutores que incluirá a las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad empresarial, los medios de comunicación, los círculos académicos, el público en general y los opositores políticos cada vez que sea posible. No solamente porque todas estas contribuciones pueden aportar datos de mucho interés, de mucha relevancia, que sean realmente provocantes de utilidad, sino también porque el hecho de sentirse consultado y escuchado por todos brindará una legitimidad y una mayor predisposición al cumplimiento de toda la normativa que se elabore. Las consultas de base amplia, no obstante, no están exentas de riesgos. Y si bien se pueden adoptar medidas para reducirlos al mínimo y garantizar un diálogo productivo, los redactores de la estrategia deben tener en cuenta estos riesgos. El exceso de énfasis en el logro de un consenso o el intento de reflejar las aportaciones de todos puede conducir a la elaboración de una estrategia diluida, muy llena de generalidades y aspiraciones, pero parca en opciones entre prioridades y enfoques contrapuestos. También es posible que la inclusión de interesados externos en el proceso de redacción sea contraproducente si ellos consideran que se ha hecho caso omiso de sus opiniones o que las consultas no fueron nada más que una farsa. Los redactores de la estrategia deben hacer todo lo posible para garantizar que los distintos comprometidos tengan la impresión de que sus pareceres se toman realmente en serio y que influyen en el proceso de redacción. Claro que con frecuencia un mismo individuo o unos pocos individuos no reúnen todas esas características y capacidades de apertura y de diálogo, por lo que parece además recomendable la asignación a un grupo integrado por competencias diferentes pero complementarias. Como ejemplo, se cita
que en Camerún un equipo de 6 integrantes informó a una comisión nacional de 8 miembros, y eso fue todo para la redacción del proyecto. En Pakistán también una reducida delegación de la Oficina de Lucha contra la Corrupción realizó su trabajo bajo la dirección de un comité presidido por un alto funcionario gubernamental, con figuras destacadas de la sociedad civil, medios de comunicación y el sector privado en general. Se considera asimismo fundamental hacer hincapié en la comunicación, la transparencia y la divulgación. Además de consultar con los interesados, y quizás en forma conjunta con ella, los redactores deberían esforzarse por ser transparentes en cuanto al proceso, en la medida de lo posible. Además de mantener la transparencia, el gobierno debería tener un plan para divulgar la labor del órgano de redacción, de forma que el público en general y en particular las partes intervinientes se den cuenta de que sus aportaciones se agradecen, y explicar también por qué se considera prioritario luchar contra la corrupción y contar con una estrategia nacional para ello. Una táctica eficaz de comunicaciones y relaciones con los medios de información sirve para muchas cosas. Alentar a que se hagan aportaciones más numerosas y más diversas al proceso, aumentar la legitimidad, el mensaje de que el gobierno está realmente comprometido a luchar contra la corrupción y conseguir que el proceso de redacción siga suscitando interés y atención, en particular teniendo en cuenta que es posible que insuma su tiempo. Por su parte, el segundo capítulo o aspecto, el diagnóstico preliminar, consta de 2 elementos principales: una evaluación de la naturaleza, el alcance y las repercusiones de los problemas de corrupción del país, incorporando un análisis de la experiencia de la lucha en su contra, y una evaluación de los obstáculos que pueden dificultar la aplicación de la reforma, de una reforma eficaz. El primer paso, muy complejo, se trata de la reunión y el estudio de la información sobre el alcance y la índole del problema. Se refiere que en diversos proyectos que han sido puestos a consideración, 53 estrategias nacionales que se realizaron mostraron solo que en 13 había una descripción del estado real de la corrupción del país. Los 40 restantes contenían poca información diagnóstica y solo algunas estadísticas indicaban meramente que en ciertos sectores había más corrupción que en otros, y en algunas simplemente se señalaba que la corrupción era un problema importante. La falta de un análisis preliminar en esas estrategias está en consonancia con los resultados del examen de Perdón, he tenido un lapsus aquí. Quería citar el examen de las estrategias contra la corrupción en la región de Asia y el Pacífico, llevado a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2014. Se determinó allí también que la gran mayoría de las estrategias contra la corrupción tenían un enfoque insuficiente, cuando no inexistente, de los problemas de corrupción a los que se enfrentaba el país respectivo. Sin embargo, se citó como una tarea bien hecha lo que hicieron los representantes de Armenia, la ex República Yugoslavia de Macedonia y a Estonia, citados como buenos ejemplos de diagnósticos preliminares. No obstante, es muy difícil evaluar
la naturaleza y alcance de los problemas de corrupción en un país. Muchas de las técnicas disponibles exigen mucho tiempo y muchos recursos, y pueden resultar prohibitivas para algunos. Como primer paso, los redactores deberán formular un plan realista para reunir información de diversas fuentes. Todas las fuentes de información presentan ventajas y desventajas. Advertencia con la cual se describen pormenorizadamente comparaciones con otros países, encuestas sobre percepción y experiencias reales, usos de plataformas de Internet y redes sociales, información reunida por organismos gubernamentales, comparación de datos de distintas fuentes, por ejemplo, registros de exportación del país A hacia el país B, comparándolos con los registros de importación de B hacia A, evaluación de la vulnerabilidad, de mediciones indirectas, por ejemplo, cuánto es el tiempo que se insume en un determinado trámite administrativo que, según explica la experiencia, es uno de los motivos determinantes muchas veces de prácticas penales. Hay desde luego una gran variación entre los países en cuanto a los recursos que puedan dedicar a las actividades de lucha contra la corrupción, y una estrategia nacional debería tener en cuenta explícitamente e incluir una evaluación realista de los diversos tipos. Aunque algunas medidas anticorrupción, como las enmiendas en la legislación oficial, puedan resultar relativamente simples y económicas, otras desde luego no lo son. Algunas no solo además requieren recursos, sino también conocimientos especializados, por ejemplo, de contabilidad forense, idiomas, tecnología de la información, así como en otros ámbitos técnicos. Incluso esas medidas aparentemente sencillas, luego llevados a la práctica, pueden originar determinados inconvenientes. Bueno, está bastante avanzada la hora, con lo cual creo que voy a resumir un poco y voy a pasar a la visión desde la República Argentina, en el interés de decir las cosas que todos saben o todos sabemos, y en todo caso engendrar un panorama de debate con posterioridad. Mencionando nuevamente todo este arsenal normativo, la República Argentina ha recogido literalmente todos los principios mencionados a través de lo que constituye el llamado Plan Nacional Anticorrupción, que rige por decreto presidencial. Por ende, como primer acercamiento lógico al problema, creo que podemos detenernos a admirar un poco este panorama tan amplio que brinda la normativa a la que me he referido con anterioridad, que responde a un esfuerzo mundial expuesto, fundamentado, explicado y considerado bajo tutoriales precisos hasta en el más mínimo detalle de aplicabilidad. Es difícil encontrar algo parecido en la historia de las leyes creadas por el hombre. Es un trabajo con característica de aquello que se hizo en Bolonia con la Escuela de los Glosadores. Sin embargo, la corrupción en Argentina, como lo ha marcado la doctora Paula con mucha precisión, ha seguido creciendo. O sea, vamos perdiendo. Creo que no solamente los argentinos vamos perdiendo. Y falto de efectos, agotado su impulso, también se perderá en el olvido todo cuanto se ha escrito.
Pareciera entonces que se impone buscar en otro lado los problemas que de momento no se han logrado superar. Tal vez debieran buscar solo las personas externas, que tengan como motivo de vida algo más elevado que el dinero o el poder, y que realmente quieran encontrar soluciones. Desde luego, al decir esto pienso en los académicos. En esa perspectiva me es muy grato enfatizar una tendencia que se ha notado en el marco de estas conferencias: la orientación a la realidad. He visto, por decir solo algunos ejemplos, al profesor Ignacio Verdugo hablar sobre supuestos puntuales de construcción de la paz en nuestro continente. Al profesor Juan Carlos Ferré sobre el compliance, una compleja herramienta de uso diario. Al profesor Víctor Rodríguez de Oliveira sobre uno de los casos de mayor actualidad en Latinoamérica y sus efectos. La profesora Paula Ramírez habrá de referirse la semana próxima, creo, a las realidades de un mundo nuevo, la ciberdelincuencia. De modo que con todo ello hay marco más que suficiente para renovar mi modestia y hacer una referencia a la situación en mi país. Reitero que hemos firmado todos los tratados pertinentes y contamos con códigos de procedimiento dotados de medidas más que suficientes para la averiguación de la verdad. Sin embargo, en perspectiva penal, la primera observación insoslayable revela la desproporción estadística sobre cifras de conocimiento y resultados del ejercicio de la acción. Nosotros tenemos una democracia imperfecta, que está signada, al menos en unos cuantos últimos años, por un bipartidismo. En este momento ocupan el lugar del tradicional peronismo y radicalismo, el llamado kirchnerismo y el macrismo. En esa órbita se han realizado innumerables denuncias mutuas que tras el paso del tiempo, marchas y contramarchas del proceso al ritmo de quien sea el partido gobernante, han provocado una confusión que en la trascendencia del público ha implicado un absoluto descrédito del Poder Judicial. Casos paradigmáticos. Un vicepresidente el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, condenado por corrupción, pero todavía sin sentencia firme. La expresidente y actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, al menos periodísticamente vinculada con un sinnúmero de casos de corrupción que han tenido su correlato en distintas causas sobre las cuales tampoco hay sentencia firme. Tampoco queda claro si se trata de un caso de corrupción, aquel que entornara la muerte por un disparo en cráneo del fiscal Alberto Nisman, que apareció de esa manera en el baño de su departamento y provocó una tremenda discusión judicial después de una invasión de personas al lugar del hecho, y se sigue discutiendo todavía si fue un suicidio o un homicidio, cuando creo yo que se podría aventurar que la diferencia diagnóstica entre homicidio y suicidio no ha sido jamás un problema insuperable para la medicina forense. La Oficina Anticorrupción actualmente se ha retirado
su rol de querellante en esas causas, y tampoco, para abarcar todo el arco, se ha resuelto por un pronunciamiento firme a las causas que involucraban directa o indirectamente al expresidente Mauricio Macri. Hubo algunos supuestos llamativos, como por ejemplo la causa denominada los bolsos de López. López era el secretario de Obras Públicas que fue hallado en el momento en que arrojaba unos bolsos que contenían 9 millones de dólares al interior de un supuesto convento. Tuvo que hacerlo así porque las supuestas monjitas, como era de madrugada, no le abrían. Y esta persona evidentemente estaba viviendo un apuro, estaba armado, tenía un arma automática, un arma larga automática que, si sabe usarla, puede provocar un enorme daño a pesar de su escaso calibre. El secretario de Obras Públicas fue condenado a 6 años de prisión y se mostró como arrepentido en otra causa que ha sido aquí mencionada, que es la de los cuadernos. Bueno, había un chofer que llevaba y traía dinero desde lugares oficiales a particulares, de oficiales a oficiales, y así sucesivamente. Evidentemente, posiblemente un obsesivo compulsivo anotaba todos esos movimientos en un cuaderno, y bueno, luego algunas cuestiones, relaciones frustradas, sentimentales, indicaron que esos cuadernos iban a ser dados a conocimiento del público. Sí, efectivamente fue así. Se sigue una causa por enriquecimiento ilícito, es decir, no se le cree en justicia cuando este hombre indica que ese dinero no era de él. Bueno, y allí termina la cosa, y sí, efectivamente son unos 80 millones de dólares, tal como dijo Paula. Por otra parte, a ver, tratemos de ser justos. Es cierto que existen esfuerzos encomiables por parte de fiscales y jueces, que por ello son merecedores de una honra muy difícil de conseguir. Pero está a la vista que no es suficiente, porque obviamente hay muchos que no lo hacen. Lo que no solo surge del dato estadístico, también del conocimiento por observación. Tal vez convenga entonces que los eruditos revisen y comenten, en primer lugar, de una larga lista de cuestiones, solo para comenzar. ¿De dónde surgen los fallidos encargados de ese deber? ¿Quiénes los nombran? ¿Cómo llegan al Poder Judicial? Porque hay cuerpos específicos encargados de la selección y remoción de jueces y fiscales que supuestamente cumplen con todas las exigencias de la materia. Y tienen entre ellos representación de todos los sectores, pero siempre con prevalencia numérica del político. Allí el sector académico siempre lleva la peor parte, siempre queda en minoría. Quizás, para adelantar un poco más, fuera conveniente que estos ejecutores de la ley sean elegidos solamente por estudiosos de espíritu independiente, pues así se cumpliría una lógica elemental que alejaría otras variables. O al menos que tuvieran una participación decisiva. Porque si no, aparecen los códigos prácticos, esos medios instituidos para eludir las responsabilidades que engendra el manejo de los derechos de la ciudadanía, y
que conocemos todos los allegados al ambiente y que nadie niega. Y hasta muchos interesados confirman en modo desvergonzado. Bien, creo que me excedí unos minutos. Si les parece bien, a fines de proseguir con este particular, quedo atento a las preguntas y también reitero, me complacería escuchar opiniones. Muchas gracias por escucharme. Gracias, querido Daniel. Fascinante la manera como se abordaron los temas normativos, el panorama histórico, las causas de la crisis, el contexto actual, el análisis de casos y las reflexiones a futuro. Hay muchas preguntas. Estamos recibiendo preguntas por Facebook Live, por las redes sociales de la universidad y específicamente de posgrados. Pero yo quiero empezar con una que me impresionó muchísimo estudiando el fenómeno de la corrupción en la Argentina, y es que cerca del 70% de la población argentina cree que el órgano más corrupto en su país es la presidencia. Y tienen una desconfianza ciudadana con la presidencia mayúscula, situación que no es tan común en el resto de países. Podríamos decir que en términos de corrupción, el caso argentino muestra, al menos desde un punto de vista conceptual, una gran presencia de la cleptocracia o el llamado gobierno de los ladrones. Pero mi pregunta está relacionada justamente con uno de los presidentes más polémicos o más intensos de la vida política argentina, y es el caso del presidente Menem. El presidente Menem fue condenado penalmente y se le impuso una pena de 3 años por la venta de un predio denominado Palermo hace cerca de 30 años. Esa sentencia fue emblemática, pero también emblemática por el monto de la sentencia. Sin embargo, uno de los casos que más impactó a Menem fue el contrabando que al parecer posibilitaba tanto a Ecuador como a Croacia. Sin embargo, en este caso, la Cámara de Casación Argentina lo absolvió. ¿Hasta qué punto esa realidad, que podría verse desde el peronismo, pero específicamente en el caso Menem, tiene un punto de inflexión importante, ha generado un impacto en la realidad que se vive en Argentina actualmente, que es uno de los países con mayor avance legislativo, porque tiene responsabilidad de personas jurídicas, compliance, está siempre a la delantera con cuestiones normativas, pero en la realidad se enfrenta a un pasado con impactos al máximo poder en casos de corrupción. Bien, he ido tomando nota. Sí, es correcto que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene una altísima evaluación negativa dentro de la sociedad argentina. Sin embargo, gana las elecciones. Esto sirve un poco como introito al resto de la respuesta. Evidentemente hay un clientelismo. Esto que voy a decir es mi opinión particular, por supuesto susceptible de cualquier crítica y sometida al reconocimiento de las equivocaciones. Pero estas democracias débiles pueden provocar un fenómeno que es el de cortar el conocimiento primero, provocar la pobreza después, con lo cual se tiene un electorado necesitado de satisfacción de necesidades inmediatas, sin posibilidades intelectuales de desarrollar. No digo esto despectivamente para nadie, por favor. Al contrario, intento defender ese sector de la población argentina.
Así entonces son presas fáciles de promesas casi cafetinescas, y en definitiva luego, si el gobierno ganado por la vía eleccionaria de vez en cuando les otorga algún subsidio o prebenda, todo el mundo contento, y se volverá a votar al mismo partido, salvo, como ha ocurrido en Argentina, que la cuestión haga eclosión, como sucedió con el presidente Menem y con otros también, por vía de la corrupción. La gente está absolutamente harta, los medios comienzan todo su juego, digamos, no tan puro en inocencia en muchísimos casos. Pero lo cierto es que la elección se pierde, vuelve el partido del otro lado, entonces comienzan las denuncias contra el partido anterior, después cuando por efecto, este efecto de péndulo que existe en la democracia argentina, vuelva a actuar los que primero fueron gobiernos, se irán otorgando libertades o sobreseyendo, en fin. Esto es una rueda que sí tuvo su pico quizás más álgido, con el presidente Carlos Menem, que se encuentra condenado, está con una prisión domiciliaria en razón de su edad, en casos que tuvieron una tremenda gravedad internacional, como el contrabando de armas en Croacia y Ecuador. Bien. Gracias. Yo creo que el tema Menem es todo un fenómeno, y ese caso que usted mencionaba sobre el caso de los cuadernos y el soborno de empresarios, es el caso de los cuadernos que específicamente involucra a los esposos Kirchner, a su marido Ernesto, ya fallecido, y a Cristina. Tiene aproximadamente 13 causas abiertas, pero desde la llegada de Cristina Kirchner al poder como vicepresidenta argentina, pareciera que esas causas van a estar inactivas, se va a cambiar la dinámica de la investigación. ¿Cuál es su perspectiva frente a la llegada al poder de la señora Kirchner con las investigaciones al caso de los cuadernos de la corrupción, cuando podría ser uno de los fenómenos más grandes desde el punto de vista económico del soborno a empresarios, como mencionamos hace un tiempo, en más de 80.000 millones de dólares aproximadamente? Bueno, yo me gustaría más que nada dar mi perspectiva de ciudadano, si es que sirve de algo, porque desde luego como abogado no puedo olvidar el principio de presunción de inocencia y reiterar que sentencias no hay. No hay sentencias en Odebrecht, no hay sentencias en ningún lado. Sí, efectivamente, lo que yo rescato de la causa de los cuadernos es una cuestión procesal, porque se dice, y con razón y por todos lados, que la investigación contra la corrupción es muy difícil porque se trata de entidades colectivas con muchísimo poder, muchísima tecnología y demás. Sin embargo, toda esa tecnología sigue siendo, afortunadamente, salvo la Internet de las cosas, sigue siendo afortunadamente manejada con personas que conservamos virtudes y defectos desde los orígenes de la humanidad. Algún perfil de alteración psicológica puede dejar expuestos, como puede ser un obsesivo compulsivo, puede dejar expuestos, anotados en un cuaderno, o en muchos cuadernos, una serie de datos que luego, cuando comienzan a desparramarse, comprometen casi sin excepción al gobierno de turno. Sí, efectivamente se realizaron procedimientos, se hicieron juicios, se utilizaron todos absolutamente
todos los recursos procedimentales por parte de los fiscales, sobre todo la incorporada figura del arrepentido en Argentina. Bueno, muchos se arrepintieron, pero el dinero no aparece por ningún lado, digamos, como para convalidar la prueba así recogida. Las causas seguirán adelante o no, y aquí va mi opinión como ciudadano, que se puede resumir en la retirada del rol del querellante por parte de la Oficina Anticorrupción en Argentina de todas esas causas que evidentemente pareciera que está enviando un mensaje político sobre cuál va a ser el destino final. Quiero aclarar que la Oficina Anticorrupción en Argentina tiene el rango de subsecretaría, no es ni siquiera un ministerio, de modo que por encima de ellos tiene al presidente y al ministro respectivo. Bueno, Daniel Laborde le están enviando una pregunta desde Washington, se la hace Marlon Cobar, además de, un saludo, Marlon. Además de felicitarlo por tan brillante exposición, que ha resultado muy gráfica para entender la realidad argentina, le plantea la siguiente cuestión. ¿Por qué es tan difícil desarrollar un verdadero panorama de la corrupción en los distintos estados? ¿Cómo se puede capitalizar en las nuevas tecnologías como el Big Data y la inteligencia artificial estrategias para apoyar los esfuerzos de esclarecer este fenómeno? Por ejemplo, ¿qué tan eficaz es hacer público el patrimonio de los servidores públicos de forma online? Bien. Como primer acercamiento, las dificultades para conocer el estado real de la corrupción son harto complejas y multifactoriales. Pero de todas maneras, me parece que se pueden reconducir a un juicio unitario. Desde luego, la corrupción es un delito que transcurre más o menos, en Argentina cada vez menos, porque, bueno, pareciera que no hay demasiados elementos como para ocultarse. Pero bueno, son hechos que suceden en la intimidad. Y luego no tienen una trascendencia judicial efectiva. Por lo tanto, no hay estadísticas más allá de la percepción de la corrupción que puedan tener los ciudadanos que, a ver, esto es un poco más detallado, pero en principio se podría decir que no es un buen método, pero es bueno porque es el único que realmente tenemos. Luego, las operaciones que se pueden hacer por uso de la inteligencia artificial tienen naturalmente un panorama que de momento no se puede abarcar. La primera pregunta que me surge es recordando que el poderío económico mundial no está en manos de los gobiernos, sino en manos de empresas. La pregunta es entonces, ¿qué puede hacer un Estado como Argentina que se encuentra técnicamente en estado de default, es decir, no pagamos las deudas que hemos adquirido, frente a un poderío internacional, frente a un holding, realmente no vamos a tener la aparatología ni la capacidad suficiente como para incorporar, digo en Argentina, de momento la inteligencia artificial u otros métodos modernos, actuales, frente al poderío de las empresas internacionales. Que no quiero criticarlas per se, critico a las empresas internacionales corruptas, son dos cosas diferentes. Por último, la última parte de la pregunta, creo que era, perdón, me olvidé de esto, bueno, pero en fin, un comentario general
que apunta solamente... La última parte de la pregunta era, ¿qué tan eficaz a su juicio puede ser que los patrimonios públicos, las sí, hojas económicas de los los funcionarios patrimonios sean públicos. publicitadas? Sí, va a encontrar muchísimas opiniones en contra de eso. Yo particularmente estaría a favor. Por lo siguiente, cuando yo me comprometo a brindar una función pública, a brindar una función de atención a terceros, me tengo que preparar, tengo que trascender de mí mismo y de mi capital. El capital que yo tengo, yo no estoy muy a favor de este delito de enriquecimiento, de enriquecimiento ilícito, porque creo que, me parece que crea una presunción, me parece que da un poco vuelta a las cosas. Pero una declaración patrimonial actualizada en forma permanente, hecha pública por Internet, me parece uno de los bastiones absolutamente indispensables para luchar en serio contra la corrupción. Yo, funcionario público, me parece que no tengo derecho a esconder mi patrimonio y si de alguna manera no puedo explicarlo por las razones que fuere, al menos tendría que dar razones que dejen fuera de todo reproche de la corrupción. Yo podría decir, bueno, mire, hice este negocio en tal lado, pero no puedo decir con quién, pero una cosa particular mía. No puede ser que, una persona sobre la que se conoce un pasado de clase media o de clase media baja aparezca de pronto, después de pasar por sucesivos gobiernos, como propietaria de extensas superficies de terreno, con sus inmuebles respectivos y todo lo demás, sin poder dar sobre eso la más mínima explicación. Yo creo que en términos procesales eso podría llegar a constituir una presunción en contra de la persona sometida al proceso. Desde luego se tendrá que completar con otros elementos de prueba. Excelente, ese es un tema que, por ejemplo, aquí se está considerando o se ha considerado como una herramienta en la lucha contra la corrupción, pero puede tener puntos fronterizos complejos como el delito de enriquecimiento ilícito de personas que tienen unas características muy particulares y que en buena parte de los países de Latinoamérica ha ido perdiendo vigencia. Tenemos varias preguntas, nos llegan preguntas de nuestros profesores de la maestría y de la especialización. La profesora María José Viana le quiere preguntar, ¿qué mecanismos específicos se han implementado en Argentina para combatir la corrupción en el marco del COVID? Y se ve que en Argentina podría existir un abuso en el ejercicio de facultades extraordinarias derivadas del estado de emergencia. ¿Cuál es su opinión, profesor Daniel, frente a estas dos cuestiones? Bien. Mire, esto de la atención de la pandemia ha provocado en grado de conocimiento de la población, bueno, una primera cuestión con la compra de algunos insumos que fue rápidamente cortada, directamente expulsando de su cargo a algunas personas. No ha trascendido qué ha ocurrido judicialmente con eso. No ha habido por parte del gobierno la expedición de unas normativas o recomendaciones especiales sobre la corrupción respecto al COVID-19. Lo único que ha habido, sí, algunas enunciaciones políticas, algunas
amenazas de caer y perseguir con todo el peso de la ley, pero la cuestión no ha pasado de allí. También es cierto que hasta donde yo tengo conocimiento, no ha habido casos escandalosos, lo que no quiere decir que no hayan existido. De todas maneras, me constan algunos esfuerzos serios de algunos organismos. En Noruega, en este momento no tengo presente el nombre, que se han expedido taxativamente a través de una serie de reglas de implementación para casos de COVID-19, para casos de corrupción en el COVID-19. La otra pregunta es si se ha incurrido o no con abuso del ejercicio del Poder Ejecutivo. Supongo que se referirá a los decretos de necesidad y urgencia. La respuesta es, bueno, está por verse. De momento, desde lo personal, considero que no ha habido un exceso, no ha habido un abuso en ese ejercicio, justamente porque ha habido una necesidad y una urgencia palmarias. Si algún caso pudiera estar en el límite, yo en este momento no estoy en condiciones, no tengo elementos como para decir, mire, realmente esto es un abuso de poder. No tengo prueba, por lo menos. De todas maneras, está por verse. Está por verse porque esto, pase o no pase la pandemia de COVID-19, va a crear algunos efectos, y lo que sí ha habido en Argentina, una gran reacción de expertos de la oposición sobre ese tema. Hay gente que directamente está acusando al actual gobierno de abuso de poder y de querer recuperar terrenos perdidos a través de decretos. Excelente. Aquí también tenemos más preguntas y esta se la hace el profesor José Hernández, que también se desempeñó como fiscal en la Unidad Especializada Anticorrupción. Y además de felicitarlo por su intervención, hace el siguiente planteamiento. Sabemos que la corrupción es un fenómeno y una realidad global. Casos como el de Singapur nos llevan a concluir que su estrategia de incrementar las penas, incluso llegando a la pena de muerte para combatirla, si bien es un logro o un avance, este no ha sido definitivo hasta el punto que la corrupción aún continúa. Así hay muchos ejemplos. En su experiencia, más allá del factor cultural, ¿cómo se puede contribuir a una estrategia para combatirla eficazmente? Mire, tal vez tengamos un breve desacuerdo. Si es que comprendí bien el sentido de la pregunta, aquí se está apoyando casos como el de Singapur, que postulan penas, incluso la de muerte, digamos, la intensificación del poder punitivo para luchar contra la corrupción. Yo creo que es así, pero solo a medias. Yo no me parece que sea útil la pena de muerte en estos casos, ni tampoco que sea útil la pena de prisión. Por lo menos la pena excesiva de prisión. Yo creo que con una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos perpetua y de cumplimiento absolutamente efectivo, nada de rehabilitación, nada por el estilo. O sea que la persona a la que se encuentre incursa, condenada en un delito de corrupción, nunca más pueda desenvolver un acto público, ni estar en contacto en grado de comercio con gente del gobierno, que no pueda firmar ningún tipo de contrato,
sea directamente, en ese sentido, cortarle las alas. Pero no me parece útil aumentar los máximos y los mínimos punitivos previstos en los delitos contra la administración pública, al menos en Argentina. Y no comparto en principio, me parece que no soluciona nada más allá de la visión de la naturaleza de la pena como un castigo de la pena de muerte. Pero sí no los dejaría volver. Daniel, el doctor Gilberto Ramírez le quiere hacer una pregunta aquí a través de la dirección de posgrado. Si es que el Latino Barómetro y los estándares en la lucha de la corrupción han destacado un dato interesante. El 10% de los ciudadanos argentinos reconoce haber pagado sobornos para conseguir un fallo judicial. Esto supondría un reconocimiento de la corrupción judicial desde el cohecho que realizan los particulares o incluso los funcionarios públicos que solicitan dinero. Usted, que ha sido juez, ¿considera que esta realidad es así o que en la práctica podría ser mayor en cuanto a la corrupción de jueces? Doctor Gilberto, no le puedo disimular la respuesta. Yo, retomando la observación como fuente de conocimiento, creo estar en condiciones de afirmar que con el 10% se han quedado cortos. Realmente es catastrófico. Yo pertenecí a una época diferente. Bueno, de pronto, casi de una generación para otra, todo cambió y de nuevo, a salvo todas las honrosas excepciones, todos sabemos que más que una buena doctrina, hoy mucha gente considera, muchos abogados consideran, y muchos particulares, consideran que hace falta un buen número de teléfono y no tantos códigos comentados. Esto es lamentablemente absolutamente así. Puedo dar cuenta de ello por experiencias personales, porque, como lo remarcaba la doctora Paula, una vez jubilado del Poder Judicial me he dedicado al ejercicio de la profesión, si bien debo decir que no patrocino a empresas multinacionales. Daniel, ¿qué pasa en Argentina con una reciente reforma, más o menos lleva unos 3 años, que ha generado polémicas y es la figura del arrepentido, el delator, el testigo de la corona? Cuando la ley está premiando o pretende premiar al delator, que es una figura pues muy conocida en el sistema de la justicia premial o en los mecanismos de colaboración eficaz de los testigos, pero que plantea situaciones muy difíciles, como por ejemplo la protección de los denunciantes y la no retaliación de los informantes en macrocasos de corrupción. ¿Será que hay miedo, hay una percepción de temor, o ha sido una ley que se ha podido fortalecer en la práctica para desmantelar estos casos? Bien. Recuerdo en una sesión pasada hubo alguna otra opinión sobre el significado de premial. Se hablaba de negocial. Bien, reforma del arrepentido. A ver, primero y principal, vamos a la esencia de las cosas. Siempre de acuerdo a mi opinión, desde luego que puede ser variable y desde ya muy atacable. Arrepentidos no hay. El arrepentimiento es un acto psicológico comprometido, complejo, que implica la puesta en marcha de más de una función cerebral. De modo que acá no hay arrepentidos,
hay negociantes. Se puede decir negociantes premiados, quizás, pero fundamentalmente hay negociantes. Entonces, yo descreo absolutamente que los fiscales, al menos de la provincia de Buenos Aires, que es mi departamento judicial, estén en condiciones, por una serie de circunstancias, de sentarse a negociar frente a una empresa multinacional que llega a la Argentina con todos los medios. Yo no puedo creer que los fiscales puedan negociar en grado de paridad, a ver, con cierta prevalencia de la fuerza pública, hacia una empresa que esté expoliando la riqueza pesquera aquí frente a las costas de mi ciudad. Realmente no puedo concebir, conozco a todos los fiscales de aquí, llevo más de 40 años en esta actividad, y bueno, yo creo que no, que de ninguna manera pueden hacerlo. La consecuencia es que la figura del arrepentido sea, en algunos supuestos, a ver, estoy generalizando y cometiendo una injusticia. Seguramente en algún supuesto debe haber dado los resultados que digamos, desde la negociación para legislar se habían anunciado, ¿no? Pero lo que yo observo en la práctica es que se aplica la figura del arrepentido para trabajar menos, ¿no? Se resigna la función pública en razón de que si viene y el imputado y reconoce algo, bueno, se va tranquilamente a su casa y ahí se terminó la cosa. Eso me parece una consecuencia lamentable, no querida en la intención del legislador, debo presumir, pero en lo que hace a mi entorno, al menos eso se observa como preeminente en la figura de la protección del arrepentido, perdón, de la aplicación de la figura del arrepentido. Con respecto a la protección, bueno, ese es otro problema bastante candente con estos cambios de gobierno a los que se ve sometido la Argentina en virtud de su representación democrática, bienvenida sea, por supuesto. Pero tenemos problemas porque para proteger testigos hace falta una infraestructura notable. No es cuestión de poner, tampoco digo esto peyorativamente, de poner un policía en la puerta para que lo cuide. No, hay que hacer labores de inteligencia para prevenir situaciones que en algunos casos pueden conllevar una capacitación que no digo que no la haya en Argentina, pero seguramente no la hay en un grado y en cantidad suficiente como para proteger a todos los testigos. Ahora, por ejemplo, con el cambio de gobierno ha habido acusaciones, realmente no sé si tienen o no razón de ser, pero sí ha habido acusaciones de desprotección de testigos porque resulta que se dice que los que ahora los tienen que cuidar son justamente los que fueron sus adversarios procesales. De modo que tenemos un gran problema en Argentina con la figura del arrepentido. No quiero decir que en otros lugares no haya surtido efecto. Tengo entendido que sí, pero no en Argentina, no en Argentina. Doctor Jaime, usted, como un preámbulo de su conferencia del martes, donde abordará estos temas de terminación anticipada del proceso e institutos de justicia negociada, nos gustaría un poco preguntarle eso mismo. ¿Cree usted que la figura del arrepentido, el testigo de la corona, es una buena herramienta para luchar contra la corrupción? ¿Qué cree usted de las normas colombianas en esa materia? ¿Qué posibilidades habría del canal de denuncias anónimo o se requiere que la persona siempre se identifique para luchar en estos casos? ¿Cuál es su opinión? Son dos temas distintos. Estoy de acuerdo con Daniel
en que esto no, aquí no hay arrepentidos, eso no se plantea. Efectivamente hay buenos o malos negociantes. Anticipando un poco lo que se puede venir el martes, digamos que hay un tema ético complicado, porque se trataría de fomentar la delación y eso en la experiencia rompe hasta familias, amistades, sálvese quien pueda. Pero detrás del problema ético se plantea uno práctico y es que funciona. Funciona y en Colombia hay experiencias, además de las penales, la de la Superintendencia de Industria y Comercio y la cartelización, por ejemplo, de los que fabricaban papel higiénico, los que fabricaban este tipo de cosas. Y es una especie de carrera a ver quién delata primero al otro. Por supuesto, plantea el problema ético y el problema legal de que uno de ellos va a quedar eventualmente impune o va a quedar sin consecuencias. Hay una norma parecida en el Código de Procedimiento Penal para el cohecho, y el que primero denuncie, el particular o el servidor público que corra y denuncie primero. Entonces, digamos que el juzgamiento de esas instituciones es preciso que trascienda la valoración ética. Y, como lo he planteado desde la vez pasada y espero desarrollarlo con más detalle el martes, la pregunta es si funciona o no funciona, si es buen o mal negocio para la justicia y finalmente para lo que llamamos lucha contra la corrupción. La valoración de la historia reciente colombiana a mí me hace pensar que funciona, que es eficaz, que además logra un mejor papel preventivo que la propia sanción severa que se pueda imponer. Pero, digamos, eso quisiera ponerlo en un marco mucho más problematizado el martes. Muchas gracias, doctor Jaime. A través de Facebook me piden que les haga una pregunta para tener las dos visiones de Argentina y de Colombia, y es la siguiente. Kevin Sánchez pregunta para ambos sobre la eficacia que puede tener el derecho penal cuando parece que una persona puede obtener muchos más beneficios económicos y así salvaguardar muchas necesidades realizando actos de corrupción que una persona que hace las cosas acorde a la ley. Es decir, finalmente considera que no importa la pena porque al cumplirla puede tener garantizado el dinero fruto de esa corrupción, con que seguir su vida. En cambio, el que cumple la norma seguirá con muchas más dificultades para sobrevivir. Frente a esta realidad, ¿qué puede hacerse para combatir esa idea que se nos presenta de que ser pillo o ser delincuente es un buen negocio? ¿Voy yo o Daniel? Ambos. Si quiere usted primero, doctor Camacho. Bueno, la percepción de que el derecho penal no ha sido la respuesta adecuada y suficiente es, por supuesto, correcta. Pero es que eso parte de unos presupuestos distintos. Y es que la principal lucha contra la corrupción no puede ser nunca el derecho penal. Tendrá que haber una serie de acciones en otros ámbitos políticos, de más cultura política, de mucha mayor estandarización, Big Data, pero aplicada no al derecho penal, sino a la administración pública, a impedir que los hechos corruptos se desarrollen. Pero la otra dimensión es suponer que, como dicen algunos, el delito en general y estos son delitos de cálculo. Y esa es una percepción que puede ser bastante debatible, bastante discutida. Y, digamos, suponer que alguien quiere
ganarse 3 o 4 o 5 años de cárcel, calculando que después va a disfrutar unas mejores condiciones, mientras que otros que no incurren en delitos van a tener una vida distinta. Por supuesto, es un tema cultural muy complejo que en Colombia se ha visto definitivamente pervertido además por la influencia del narcotráfico y el enriquecimiento fácil, el enriquecimiento rápido. Yo creo todavía, como mucha gente, en, digamos, que el trabajo honesto en la función pública especialmente, termina por solucionar también las necesidades básicas de una manera relativamente decorosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el que no se contenta con eso? Entonces, a veces es porque va a tener una necesidad política o porque tiene una ambición personal, etc. Y en ese plano, digamos, todas las estrategias que se quieran plantear, incluyendo el arrepentido o lo que sea, tendrían que pasar con medidas como las que propone Daniel: inhabilidad perpetua, irrevocable e irredimible. Una sanción social mucho más agresiva que las que existe actualmente. Porque tampoco es tan cierto eso de que la persona va a disfrutar el resto de su vida. En realidad, estas personas terminan sufriendo, porque su acto de corrupción era un acto además de poder, de prepotencia, de estatus social, que cuando se ve cortado por un encarcelamiento así sea corto, pues lo pone en una situación de sufrimiento muy grande. Y un tema que no se ha tratado suficientemente, quizás porque no es tan común en los ordenamientos jurídicos, en los órdenes jurídicos latinoamericanos, que es la extinción de dominio sobre los bienes. Materia en la que si hay suficiente agresividad y constancia en el tiempo, le va a amargar la vida definitivamente a quien no pueda justificar el origen lícito de su patrimonio. De modo que hay herramientas que pueden funcionar, pero efectivamente no es el derecho penal la principal respuesta. Gracias. Muy interesante, Daniel. Bien, yo coincido plenamente con lo dicho por el doctor Jaime. Solo cabe, me parece, agregar alguna pequeña consideración. Vuelvo a la pregunta. Creo que estaba redactada en términos que referían por parte del corrupto activo y pasivo mayores ventajas que el otro señor honesto que no consigue ahorros suficientes para su vida. Bueno, sí, eso evidentemente es así si se toma con alguna limitación esta conjunción de palabras mayores ventajas, porque tendrá una mayor ventaja económica, que por suerte se trata solo de dinero y no son las únicas ventajas que podemos tener, ni siquiera las principales que podemos tener en nuestra existencia. Y la otra referencia que quiero hacer es que esas supuestas ventajas económicas por parte del delincuente, que en definitiva se beneficia de su acto, va a depender también del comportamiento de fiscales y jueces. Yo no veo siempre limitada esta opinión en mi medio que, por ejemplo, los fiscales salgan a buscar los casos de corrupción. Directamente los esperan detrás del escritorio y en la medida de lo posible, a fuerza de ser sinceros, tratan de sacarse la causa de encima, como decimos en Argentina, mediante procedimientos de archivo previstos para casos muy, muy particulares. Me ha llamado la atención que en todo ese arsenal normativo al que hice referencia antes, solo hay unas breves menciones que involucran al Poder Judicial, resaltando la importancia de la actividad de fiscales y jueces y indicando que digamos, los procedimientos de nombramiento y los de remoción también, claro, tienen que ser absolutamente diáfanos y prístinos. Y eso es todo, pero no se extiende sobre el comportamiento del Poder Judicial con alguna puntillosidad especial. Tal vez
desde luego no le corresponda, o alguien puede decir que no le corresponda a esos organismos, pero de cualquier manera yo creo que nos corresponde a todos decir algo en contra de esta situación. No escucho. Paula, micrófono. Ah, sí. Gracias, gracias. Que les comentaba que estos temas generan debate, generan controversia y hemos recibido por parte de uno de nuestros profesores de la maestría, que es de los pocos o el único no abogado, si no me equivoco, el profesor Fernando Díaz Colorado quiere hacer un planteamiento muy al punto de lo que ustedes han dicho para ambos, y es la siguiente. La tendencia del derecho se encamina más hacia un ejercicio restaurativo menos retributivo. Por tanto, ¿qué tipo de medidas podrían implementarse para reparar a las víctimas más que pensar en cómo aplicar la justicia premial? Digamos, el desarrollo de la justicia restaurativa tiene todavía una potencialidad gigantesca, solo que pasa por romper una serie de diques que están muy arraigados en la cultura nuestra, que es la retribución, o la necesidad de ver sufrir a la persona que causa un daño una pena física. El sentido restaurativo, por ejemplo, en la corrupción, es posible, no solamente con que retribuya económicamente lo que haya hecho el servidor público. A veces, hasta en chiste, se le ocurriría a uno que un buen corrupto de estos debería someterse a un castigo consistente en ser asesor eterno del Estado, ¿sí?, en materia de lucha contra la corrupción, ¿cierto? Y seguramente lo haría con mucha eficiencia. En fin, es posible imaginar, y hay una gran potencialidad en la idea de justicia restaurativa. La dificultad está en que todavía tenemos extremadamente arraigada la falsa idea de que la retribución con la pena física es la única manera de, digamos, hacer sentir el castigo, y además ese castigo es el único eficaz en términos de prevención general negativa, en términos aún de prevención especial, ideas que desde el punto de vista académico pues sabemos que ya están bastante, digamos, en retirada, pero que siguen manteniendo una percepción social dominante. Daniel, ¿usted qué cree? Bien, de nuevo de acuerdo, doctor Jaime. Solo por decir algo, agregar que en Argentina es también una realidad este fenómeno conocido, estudiado como victimización secundaria y eventualmente también una victimización terciaria. Es decir, aprovecho que hay una persona que no es abogado en el intento de explicar que la victimización secundaria es aquella que sufre la víctima de un delito cuando se ve sometida a los vaivenes de un proceso que viene a renovar y a agigantar toda la afección psicológica. De modo que no solo nos tenemos que limitar a la pérdida dineraria, en todo caso, Argentina cuenta con ley de protección de víctimas, disposiciones procesales que obligan a atenderla debidamente, pero en mi criterio personal creo que el tema de la víctima todavía sigue siendo una deuda en Argentina, si bien indudablemente ha mejorado. Y creo que vamos en vías de mejora en ese sentido. Y ya para ir cerrando, tenemos una pregunta a manera también de reflexión que se quiere postular a ambos. Esta pregunta llega por el interno y la plantea Arquímedes Sepúlveda y es la siguiente. Durante cerca de 35 años he trabajado en el sistema de justicia de Colombia. He ocupado casi todos los roles: fiscal, juez, secretario, notificador y procurador. Pero al escucharlos,
tengo grandes reflexiones y también grandes preocupaciones en torno a la falta de relación de la corrupción con la violación de derechos humanos. Porque pareciera que no se investiga con severidad aquellos casos de corrupción que causan muertes, lesiones, que violan los derechos de los más vulnerables y se les da el mismo tratamiento que el cohecho o que el soborno clásico. ¿Por qué no pensar en una relación estricta entre la corrupción y crímenes contra la humanidad que no tengan sanciones en la justicia premial? A ver, esa es una reflexión un poco distinta a la simple lucha contra la corrupción. El Estado, pues, cumple unos fines y esos fines, en su gran mayoría, tienen directa relación con la promoción de los derechos humanos de las poblaciones. Casi que el Estado hoy se explica en su existencia por la promoción y defensa de los derechos humanos. En ese plano no existe, creo, ningún acto de corrupción pequeño ni grande que no tenga esa relación. Por supuesto, se podría establecer alguna relación más estricta con algunos actos de corrupción, pero orientado hacia que entonces se acerque al crimen de lesa humanidad, pues tiene la dificultad de que entonces plantea únicamente otra vez justicia puramente restaurativa y dificultaría los modelos restaurativos propuestos por otro lado y por supuesto dificultaría enormemente la aplicación de los mecanismos negociados de justicia que finalmente por ahora en la percepción son los que más resultados han tenido. Entonces, claro, se puede armar un discurso completo sobre la relación estricta de ciertos actos de corrupción y resultados concretos de muertes o lesiones de personas o contaminaciones grandes del ambiente, etcétera. Pero la pregunta que seguiría es, ¿cuál sería la utilidad de hacer eso distinta a simplemente retornar a los mecanismos retributivos de pena física y pena privativa de la libertad, sin prescripciones, etcétera? Es decir, asimilándolo a los crímenes de lesa humanidad. Todavía no le vería una utilidad suficiente. Muy bien. ¿Y Daniel? Mire, es una casualidad porque la interrelación entre la corrupción y los derechos humanos es un tema que yo intento abordar en la tesis de la Universidad de Salamanca, a que la doctora Paula hizo referencia al comienzo. Yo creo que sería provechoso el uso de herramientas útiles, de herramientas mutuas, más allá de que estoy persuadido que en muchos casos existe una íntima relación entre un acto de corrupción y la violación de derechos humanos. Desde ya tengo que limitar mis pensamientos a aquellos en que se pueda comprobar aquellos actos en que se pueda comprobar una relación de causalidad suficiente. Pero sí, insisto en la ventaja de utilizar las herramientas mutuas, las legislaciones que bien pueden ser recíprocas, creo que redundaría en mayor éxitos de investigaciones y también de comprobaciones de la verdad, sin perjuicio de que aquí coincido también con el doctor Jaime, que quizás no haya por qué trasladarlo al plano penológico. Pero bueno, me parece que hay una verdad ontológica. Creo yo que muchos actos de corrupción afectan derechos humanos y no voy a referirme a los que lo hacen, obviamente, en forma indirecta y provocan o aprovechan la pobreza extrema, porque la corrupción, todos sabemos, no se nutre solamente de los grandes capitales del mundo, se nutre además de la pobreza extrema, en diversas formas,
esclavitud moderna, prostitución infantil, en fin, todo lo que nosotros ya tenemos por conocido. De modo que sí, yo creo que el uso recíproco, conjunto de ambas realidades pareciera que finalizaría en un mejor cumplimiento de los principios jurídicos de cada ordenamiento. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en la séptima conferencia de este primer ciclo de conferencias, la octava, perdón, conferencia de este ciclo, que hoy culmina con su cuarta semana. Agradecemos especialmente al profesor Daniel Laborde por conectarse, por compartir con nosotros sus reflexiones, sus pensamientos y por su disposición tan óptima en todo momento de colaborar con las actividades del Departamento de Posgrados, de la Oficina de Posgrados de la Universidad Católica, a todas las personas que se conectaron por las redes de posgrados. Muchísimas gracias al doctor Jaime. También muchísimas gracias y aprovecho la ocasión para invitarlos el próximo martes, donde él en representación de Colombia en estas jornadas, pues abordará un tema tan interesante que hoy introducimos de una manera muy rápida, y es los diferentes mecanismos de terminación anticipada de proceso, pero especialmente de la justicia negocial en Colombia, desde esa doble mirada del académico, del jurista y del práctico que conoce estas áreas de la lucha contra la criminalidad. Muchísimas gracias, Daniel. No sé si el doctor Gilberto quiere hacer alguna adición. Doctor Daniel, agradecerle en nombre de los posgrados, de las directivas de la universidad, donde siempre hemos contado con su presencia, con su cariño y con su afecto. Conferencias de esta profundidad son las que la comunidad universitaria agradece y esperamos seguir contando, apenas pase esta pandemia, volverlo a tener aquí en Bogotá, en nuestra universidad, lo mismo que a Víctor y todos los que nos han acompañado, porque esta es su casa. Y vamos a tener hoy hablábamos en Consejo Superior y que ha aprobado los proyectos internacionales que tienen que ver con esto, con conferencias y la parte virtual que el Ministerio de Educación de Colombia acaba de abrir, pensando en que esto se puede alargar y que si se alarga o no se alarga, seguirán seguirán los posgrados online y con conferencistas internacionales de la talla del doctor Daniel. De todas maneras, mil y mil gracias, doctor Daniel, por su calidad y por su cariño y afecto a la Universidad Católica. Gracias a todos por asistir. Los esperamos el martes a las 4 de la tarde y tengan ustedes un excelente resto de semana. Hasta pronto. Muy buenas noches. Buen fin de semana.